justo ahora, cuando yo iba saliendo del hospital con mi cartera en mano, lista para irme a mi casa, cuando me llamaron de emergencia para orar una embarazada de 38 semanas. La presión 200 con 120. En este momento supe que la noche apenas comenzaba. Me llamaron de urgencia para orar una embarazada de 38 semanas y la cifra del monitor lo decía todo. 2 vidas dependían de decisiones que debían tomarse en minutos. La semana pasada estaba estable y hoy ingresó con 200 de sistólica y 120 de diastólica y cefalea intensa. No era solo una embarazada con presión alta, era una bomba de tiempo clínica. Hay emergencias donde una vida depende de minutos. Aquí eran 2 las vidas que dependían. 200 con 120 de presión arterial, 38 semanas de embarazo y las plaquetas en 96.000. En este momento supe que estábamos contra reloj. En obstetricia hay cifras que nos obligan a actuar sin titubear y esta era una de ellas. La semana pasada esta paciente había comenzado con cifras tensionales elevadas y se inició un tratamiento antihipertensivo. Hoy, al verla en consulta, el ginecobstetra vio que sus cifras estaban más allá de la que normalmente tenía. Inmediatamente fue ingresada y me fue llamado para unirme al team que la estaba manejando, porque se supone que era un caso que no era cualquier caso. Era una embarazada con su niño y una presión arterial extremadamente alta que por las características y síntomas que tenía prometía que se podía complicar. Al realizar el examen físico me llamó la atención de un signo de alarma. Tenía una hiperreflexia rotuliana que se considera un criterio de severidad neurológica y un predictor de eclampsia. O sea, la paciente podía convulsionar en cualquier momento. Estábamos frente a una preeclampsia severa. ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por una hipertensión, sobre todo después de las 20 semanas, asociado a daños de órganos blancos, de órganos diana, como el cerebro, el corazón. Cuando estas cifras son tan elevadas como la de esta paciente, 200 con 120, y hay síntomas neurológicos como la cefalea intensa, hablamos de una forma grave de esta entidad. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque puede evolucionar a tener convulsiones, en este caso ya sería una eclampsia, o puede tener una hemorragia cerebral, o edema pulmonar, o una insuficiencia renal aguda, o un desprendimiento de la placenta y, por supuesto, la muerte fetal y de la madre. Por lo tanto, el manejo y las decisiones deben ser inmediatas. El tratamiento inmediato y bien protocolizado. De inmediato iniciamos a tratar de bajar esa presión con los medicamentos indicados en la embarazada en esta condición. El labetalol intravenoso sería el ideal para controlar rápidamente esta presión arterial. Por supuesto, el sulfato de magnesio no puede faltar en una dosis inicial y después una infusión para 24 horas. Con estas dosis, tanto de ataque y de mantenimiento, van a prevenir las convulsiones que parecía podían tener esta paciente. Pero hay algo muy importante que debemos entender. ¿Cuál es la solución definitiva de esta condición? La única solución real en una preeclampsia severa a las 38 semanas, o sea, una paciente que está a término, es evacuar ese útero. Es decir, finalizar urgente el embarazo mediante una cesárea cuando las condiciones maternas lo permitan. Solamente eso permitirá que se controle todo el escenario. Porque mientras la placenta esté presente, la enfermedad continúa y va a ser difícil el control y, por supuesto, la evolución hasta convulsiones, que sería la eclampsia, y todas estas complicaciones que ya les dije. Pero la situación no terminó ahí. Al recibir los primeros resultados de laboratorio solicitados de urgencia, encontramos un dato alarmante. Las plaquetas en 96.000, bajas. Y en ese momento el escenario cambia. Porque en una paciente con preeclampsia severa, con una trombocitopenia o plaquetopenia por debajo de 100.000, nos obliga a pensar inmediatamente en una complicación aún más grave, el síndrome de HELLP.
El síndrome de HEL es una variante grave de la preeclampsia y su nombre viene de la H, hemólisis, L, elevación de enzimas hepáticas y LP, plaquetas bajas. Es una condición que puede evolucionar rápidamente a una hemorragia severa, a una coagulación intramuscular diseminada, a una ruptura hepática o a una falla multiorgánica. En este punto ya no solo tenemos una presión de 200 con 120 y cefalea intensa, ahora tenemos compromiso hematológico y eso significa que la ventana de seguridad se está cerrando. Se amplían estudios, se le indica la DHL, las bilirrubinas, las transaminasas y un frotes periférico. Se optimiza manejo con sulfato de magnesio, se coordina con anestesia por el riesgo de hemorrágicos y la indicación de evacuación uterina se convierte en una urgencia aún mayor. Lo que comenzó como una hipertensión gestacional terminó siendo una emergencia potencialmente mortal. Cuando las plaquetas bajan en una embarazada hipertensa, el riesgo se multiplica. El embarazo no es una enfermedad, pero puede complicarse. Una presión alta en el embarazo no es algo que se deba vigilar, a ver qué pasa. Es una señal de alarma. Y en casos como este, actuar rápido significa salvar 2 vidas. Dolor de cabeza en el embarazo, presión alta, nunca los minimices. La hipertensión en el embarazo puede ser silenciosa hasta que deja de serlo. No toda presión alta en el embarazo es igual. Algunas ponen en riesgo 2 vidas, como mi caso. En estos momentos se encuentra en el quirófano para realizarle la cesárea, evacuar ese útero, y ya todas las condiciones están preparadas. Con ellos contamos el laboratorio, los suplementos hematológicos de sangre, plasma, por si es necesario, y un espacio para ser admitida en ICU, porque es una condición que debe ser valorada en equipo. Aún espero para valorarla una vez salida de proceder quirúrgico y veremos qué pasa. Esperemos que todo salga bien. En cuestión de horas, lo que parecía un embarazo casi a término se convirtió en una tormenta perfecta. Hipertensión severa, riesgo de convulsiones y posible síndrome de HEL. La línea entre la vida y la tragedia puede ser más delgada de lo que imaginamos. En esta noche salí del hospital mucho más tarde, pero con la tranquilidad de saber que cuando la medicina actúa con rapidez, conocimiento y trabajo en equipo, podemos cambiar el destino de 2 vidas.